necesario que escribieras? ¿Qué te pasó que apareció? No, ¿Y dónde están las monedas? De esto todavía no me he dado cuenta, ¿No te de que has dado era cuenta? necesario. ¿Sucedió solo? ¿Cómo No, fue? mira, el mundo podría sobrevivir muy bien sin que yo hubiera escrito una línea, Sí. pero ya que uno vive y hace, pues las cosas se van dando. A mí siempre me gustó escribir, leer, pero las cosas se van dando providencialmente. Somos 3 socios, un centro en Barcelona que se llama Institut Gestal. Hoy en día es un centro muy grande, muy rico, hacemos muchas cosas. Pero claro, uno de los sueños que teníamos y que yo tenía particularmente era crear una editorial. Ajá. Y de hecho creamos una editorial, pero todo se da cuando concurren las circunstancias. Entonces se daba la circunstancia de que habíamos una persona amiga que podía ser socia y tenía ganas de crear una editorial y llevar ella la parte más ejecutiva, porque la parte de sugerir libros o de la parte más de generar un ámbito donde los libros pudieran tener un lugar, ya lo hacíamos desde el instituto. Entonces, también la editorial estaba pensada para que uno de nuestros colaboradores pusiera mucha energía en la editorial. Luego, penosamente, esta persona murió. Así que, pero bueno, sea como sea, cuando ya creamos la editorial, claro, el primer pensamiento, no tanto mío, sino de la socia, fue, bueno, vamos a publicar un libro tuyo. Y ella dijo, yo creo que sería muy bueno publicar esta historia que te he escuchado a veces de las monedas. Porque en realidad yo no me senté a escribir una historia. Yo creo que, como hablando en un grupo o en otro grupo, pues un día cuento algo, el siguiente día lo amplío, y al final se va construyendo una historia y lo que hice fue darle formato escrito a la historia y luego hacer un ensayo sobre lo que me parecía esencial de lo que había aprendido en mi vida y con los demás sobre los asuntos de padres e hijos, y entonces surgió este libro. ¿Cuál sería la síntesis de esa historia de las monedas, Joan? Bueno, la síntesis principal es que los padres no solo son los padres, sino que los padres simbolizan la vida. Y si uno se pasa la vida luchando contra lo que fue con los padres, en realidad está luchando consigo mismo y con la vida. Y que el ejercicio para todos es, si se puede, ponernos en paz y en sintonía con la vida, y esto incluye trabajar con nuestros padres, con la meta o con el objetivo de ponernos más en paz, de soltar energías y tensiones y malos rollos y posiciones existenciales que son antivida, ¿no? Este es el mensaje. Y el otro libro, el de Vivir en el alma, por ejemplo, sí. La semilla de este es un congreso que se hizo en México y me invitaron y recuerdo que me llamaron un día y me dijeron, mira, nos tienes que dar un título de tu ponencia, pero tienes que dárnoslo ahora. Pero yo no he pensado en esto, no, es que tenemos que sacarlo y nos lo tienes que dar ahora. Y entonces dije, pues ponle, darle la bienvenida a lo que es, darle la bienvenida a lo que somos y darle la bienvenida a los que son. Y así me salió pomposo, ¿no? Como, y luego pensé, ay, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? Claro. Y yo creo que, bueno, en realidad son cosas que salen porque ya están adentro, pero también la elaboración de lo que tenía que decir fue un poco la antesala del libro, de lo que luego es una parte importante de lo que explico en el libro, ¿no? Claro. Mucho más detallado, mucho más matizado. Así que bueno, no es algo necesario, pero bueno, se va dando, ocurre solo, aunque claro, uno necesita también decir, bueno, poner un poco de atención, o te tiene que gustar, o sentarte un rato a escribir o pensar cosas. Por ejemplo, a mí, no siempre, porque a veces uno está con demasiadas cosas, pero a veces me proponen escribir un artículo, y al principio siempre lo vivo como, ay, qué molestia, ¿no? Como no, o un poquito, ¿no? Pero es como un estímulo interesantísimo, si el tema te interesa, si dices que sí porque el tema te interesa, para pensar más a fondo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la vida te estimula y uno le corresponde los estímulos, ¿no? Está muy bueno eso. Entiendo entonces que el proceso es desde dónde están las monedas hasta la llave de la buena vida, transcurrir desde ser hijo, en dónde están las monedas, y acá estás como papá, ¿no? Bueno, o algo así.
Tiene que ver digamos, con tu hijo este libro. sí, no, digamos con que tus hijos. Sí, la historia de dónde están las monedas es más la mirada de las heridas del hijo respecto a los padres y cómo superarlas, ¿no? Este de la llave de la buena vida es más... Claro, yo he dicho en broma que si yo fuera filósofo en lugar de psicólogo, le tendría que haber puesto este libro un título que fuera Ética para Tomás, un poco parafraseando a Fernando Savater, que escribió Ética para Amador, o Aristóteles, que escribió Ética para Nicomaco, ¿no? Entonces, claro, yo no entiendo de ética, no soy catedrático, no soy filósofo, pero sí que en este libro era este asunto tan importante también de cómo los padres soltamos a nuestros hijos, o los entregamos a su propia vida con todas las consecuencias, y ahí también explico de que les damos un regalo para el resto de su vida, que el regalo es una llave, por esto se llama la llave de la buena vida, y la llave abre la puerta de la izquierda, de la derecha, de las ganancias, de las pérdidas. Así que era un libro que son un conjunto de reflexiones sobre el buen vivir, inicia con esta historia, aunque luego se desparrama con muchas reflexiones sobre qué hace con la vida sea completa, valga la pena, tenga sentido, demos en el blanco. Y sí, como la historia es cuando un hijo cumple 18 años, se le entrega su propia vida, está dedicado a mi hijo pequeño, Tomás, que cumplió 18 años, y yo también quise que simbólicamente el libro saliera a las librerías y a la venta el día de su cumpleaños, que fue el 6 de marzo de este año, ¿no? Entonces, pero bueno, no es un libro dedicado a chavales de 18 años, claro. Sí, aunque yo creo que la historia sí que les puede interesar, pero es un libro para reflexionar sobre la vida a cualquier edad, ¿eh? Y también chavales jóvenes también, porque les ayuda a pensar sobre cómo orientar la vida, porque ahí hablo, por ejemplo, de algo que tiene que ver con el triángulo del eneagrama, aunque es de evitar 3 errores, que uno es el error de la cobardía, de no darle a la vida lo que tenemos para darle, porque uno se siente cobarde o asustado y no quiere asumir riesgos, no quiere exponerse al exilio, a la crítica, a la murmuración. El otro es el pecado de la falsedad, que es pretender darle a la vida lo que uno no tiene para darle, o ser lo que no somos, y ahí es el cultivo de la autenticidad, de la verdad, que son como digamos, coraje, verdad o autenticidad, y luego el tercer pecado, que es no tomarse el trabajo de distinguir bien lo que sí somos de lo que no somos, o lo que sí tenemos de lo que no tenemos, que es un pecado de inconsciencia, de falta de atención. Claro. Y entonces ahí hay que desarrollar pues atención, conciencia. Entonces son los 3 grandes recursos, que uno es ponerle un poquito de coraje a la vida, y el segundo es atreverse a ser real en lugar de un personaje de cartón piedra, como decía Fritz Perls, sino de ser genuino, de ser auténtico, de estar conforme con lo que hay. Yo creo que sí, a nadie se le puede acusar de ser quien es, de sentir lo que siente, de vivir lo que vive. Es como un pasaporte natural para vivir la vida, de estar en la propia verdad personal cuando se puede, o no muy lejos de la propia verdad personal. Y luego está este recurso de la atención, de la conciencia. Bueno, ¿cuántos modelos hoy en día de terapia, de desarrollo? Un 50% de lo que trabajan es poner atención, y atención significa escuchar los sueños, sentir el cuerpo, el palpitar del corazón, la respiración, percibir los pensamientos, las imágenes interiores, es decir, un principio de atención, porque ahí uno puede descubrir mejor o lo que siente y lo que le pasa, ¿no? Claro. A veces digo, ¿cuánta gente se ha encontrado, en el altar del matrimonio, yéndose a casar y diciendo, no tengo que escuchar la voz que me dice no lo hagas, no tengo que escuchar esta tensión que siento en el cuerpo que me dice vete para otro lado? Estoy aquí poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Sí. Pero que mejor nos irían si a veces pudiéramos escuchar y decir, bueno, pues por lo menos le hago caso, esto es lo que siento, esto es lo que me pasa, lo que voy a hacer con esto todavía no lo sé.